Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. En Colosenses 3, del 1 dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en el gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Dios aquí nos habla claramente, nos está hablando claramente lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. A través del poder del Espíritu Santo nos da dominio propio para hacer morir las obras de la carne, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que la carne mengue y que el Espíritu Santo sea en nosotros, se vea el rostro del Señor Jesucristo. A medida que vamos adquiriendo esta sabiduría de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, ser humildes, ser mansos, humildes, porque en la humildad se muestra el gran amor que le tenemos al Señor Jesucristo, porque es una humildad que vamos a dejar que Él nos enseñe, vamos a dejar que Él nos enseñe y vamos a recibir esa palabra con mansedumbre y vamos a ser hacedores, ¿verdad? La humildad es algo maravilloso. Por eso Dios, en nuestro ejemplo, es el Señor Jesucristo mismo. Él es manso y humilde de corazón. Mira todo lo que hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y aquí vamos también a mirar aquí la palabra también en el libro de Efesios. Aquí en el libro de Efesios dice la palabra, Efesios 6:10, mira, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo esto, estar firmes, ¿verdad? Más que vencedores. ¿Cómo? Porque ejercitamos el dominio propio sobre estas cosas. Dios nos dio autoridad sobre el enemigo. Podemos atar y ligar, podemos reprender las obras de las tinieblas, podemos arrancar y derribar las fortalezas de pensamientos que son en contra de la palabra de Dios. Todo lo que engaña, confunde, miente, todo lo que tergiversa la palabra de Dios, arrancar esos pensamientos de nuestras mentes, de nuestros corazones, y llevarlos sometidos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y podemos reprender al diablo, reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo por medio de la autoridad del poder del Espíritu Santo y por medio de la sabiduría que Dios nos ha dado en la palabra, porque Dios nos dio una identidad, que somos una nueva creación en el Señor Jesucristo y que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y Dios dice que estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad la tiene Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Debemos ser nosotros, el Señor nos hizo justos, el Señor Jesucristo está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, por eso nos está revelando la palabra de Dios y nos dice que ejercitamos el dominio propio, ¿sí? Entonces, dice, calzaos con los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el apresto de la paz, el Evangelio, esta palabra que es hermosa, saber que el Señor Jesucristo, Él de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz fue suficiente lo que el Señor Jesucristo hizo para salvar nuestras almas. Él ya lo hizo todo, así es de que a nosotros nos toca es ser, como dice la palabra, mansos y humildes y venir al arrepentimiento por el pecado y recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y
Salvador en el corazón, ¿verdad? Dice, y calzados los pies del apresto de la paz. Bueno, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Ahí nuevamente el Señor nos está confirmando, afirmando y rectificando que con el escudo de la fe. Por eso es muy importante que estudiemos profundamente este tema, porque Dios dice que a la fe le añadamos esta virtud, a la virtud del conocimiento de Dios, que es la verdad de Dios, y luego al dominio propio, el dominio propio. Entonces ahí vamos a poder apagar los dardos del enemigo. Dios nos manda a apagar totalmente callar las voces de los demonios. Tenemos esa autoridad de enmudecer las voces de los demonios en el nombre del Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra de Dios, teniendo una comunión con el Señor Jesucristo, porque Dios es muy claro en lo que nos enseña en la Biblia, teniendo ese conocimiento. Y Dios dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El yelmo de la salvación, sabiendo que somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Esta es una espada de doble filo, cortante. Por esto esta palabra, cuando la leemos, nos muestra el estado en que está nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Cuando estudiamos la palabra, ahí nos damos cuenta. Dios nos muestra claramente las cosas que nos están pasando y en lo que estamos fallando. Y Dios es un Dios tan misericordioso que nos quiere limpiar, purificar, santificar, nos quiere emblanquecer, nos quiere limpiar completamente para que estemos completamente para hacer conforme a su santa y perfecta voluntad. Porque Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, que seamos hacedores de esta virtud del tener dominio propio. Y nos pide que estemos orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos. Dios nos pide que seamos esas personas diligentes en la oración, en la obediencia a Dios, porque de esta forma activamos, vamos a tener una fe activa, vamos a ser hacedores de estas virtudes que Dios nos está dando, que es el dominio propio, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que ejerzamos todos los días esta palabra tan hermosa. Por eso yo los invito en el nombre del Señor Jesucristo, pido que dispongan sus corazones, porque Dios es un Dios tan poderoso, tan maravilloso, que como Él dice su palabra, que Él de tal forma amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarnos. Dios no se complace con la muerte del pecador, por eso nos enseña esta palabra. Dios nos enseña cómo sujetar los pensamientos de la mente. Dios nos pide también que tengamos control para hablar, porque la lengua tiene poder de vida y poder de muerte. Entonces seamos sabios para hablar, sabios, porque lo que nos contamina es lo que decimos, dice la palabra de Dios. Entonces si decimos cosas malas, eso lo va a contaminar a uno. Entonces tenemos que ser sabios en la palabra, hablar palabras de vida, a palabras de ciencia y sabiduría conforme a su santa palabra, ¿verdad? Y tenemos que sujetar la carne. Dios dice que hacer morir las obras de la carne, que son las borracheras, que son hacer morir esas, que son la avaricia, la codicia, la idolatría. Estudiar cada tema, porque es que cada tema es muy profundo. Tenemos que hacer que nuestra carne mengue y que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Señor, que el resplandor del Señor Jesucristo se vea en nuestros corazones y en nuestro rostro, que tenemos una comunión con Él todo el tiempo, verdaderamente, ¿verdad? Dios es un Dios maravilloso, maravilloso, maravilloso. Él no nos da conforme a lo que nosotros hacemos. Es un Dios que Él siempre está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. Y Él
Él nos da porque Él es el Padre perfecto, porque Él nos mira que necesitamos su ayuda, Él mira que necesitamos de Él. Démonos cuenta cuánta necesidad tenemos tan grande de Dios. Necesitamos ser salvos, necesitamos tener esta sabiduría, necesitamos el dominio propio, la fe, necesitamos tener el amor del Espíritu Santo en el corazón para poder dar amor, ¿verdad? Tenemos una necesidad muy grande de Dios. Entonces, yo los invito a ustedes, si quieren disponer sus corazones, pido que el Espíritu Santo de Dios ablande sus corazones y reciban esta palabra con mansedumbre de corazón. Y los invito a que conozcan las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesucristo, Él prometió que si venimos al arrepentimiento por el pecado, Él nos perdona. Él nos perdona y Él dice que si los pecados son rojos como el carmesí, Él nos limpiará tantos que vendrán a ser blancos como la lana. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento por el pecado. Dios nos está mostrando la salvación del alma. Dios hizo ya todo en la cruz para salvarnos. Él dijo, consumado es, tu salvación ya fue pagada por el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos toca hacer ahora? Venir con un corazón manso y decirle, sí, yo te necesito, yo quiero ser salvo, vengo al arrepentimiento por el pecado.